para todos. Acabamos de empezar a grabar. La grabación es para después tener disponible en nuestras plataformas, gracias a todos los, digamos, a la bondad de nuestra y del apoyo del IICA. En todo caso, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, denominado Una mirada al futuro de la inocuidad alimentaria, con 3 panelistas internacionales de primera línea. Todos ustedes han tenido acceso al flyer que tenemos, que hemos preparado para ello, y simplemente es decir que vamos a tener al ingeniero de alimentos y magíster en educación, Jairo Romero, experto internacional en inocuidad, que nos va a dar la primera charla denominada Tendencias más relevantes para el futuro de los sistemas alimentarios y la inocuidad alimentaria. Luego, a los 20-30 minutos que el ingeniero Jairo nos hable, hablará nuestra querida profesora Diana Víquez de la Universidad de Costa Rica, y con una magíster en Ciencias de los Alimentos, y la conferencia de Diana se denomina Estrategias para el control de la inocuidad de la alimentación de poblaciones altamente susceptibles, infantes y pacientes neutropénicos. Y la tercera conferencia la va a dictar Sara Esther Valdés, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se denomina Expectativas del consumidor sobre sus alimentos. Sara es una química farmacéutica, bióloga y PhD en ciencia de los alimentos y la nutrición. Antes de darle paso a nuestro primer conferencista, les tengo que decir que este webinar es gracias al apoyo, pues, de las universidades de donde son provenientes las 2 conferencistas, del doctor Jairo Romero, del IICA, quien nos está suministrando la plataforma y toda la logística relacionada con la misma. También hicimos una alianza con ACTA, que también nos ha apoyado durante toda la difusión del evento, con Uniandinos y su capítulo Bio Andes, que están celebrando el mes del medio ambiente y la sostenibilidad, y a través de esta celebración se unieron a nuestro webinar, apoyándolo con muchísima difusión que también hemos tenido. Sin más preámbulos, y muchas gracias por estar en el día de hoy. Les habló la presidenta de ALACTA, que está celebrando sus 50 años desde noviembre, y los invitamos cordialmente a escuchar a nuestros panelistas, muy amables. Ingeniero Jairo, tiene la palabra. Mil gracias. Magda Ivonne, ¿me están escuchando? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, todo. ¿Están viendo Tu correr diapositiva. las diapositivas? Sí, señor, así es. Perfecto, muy bien. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias a LACTA por invitarme a esta sesión, a la gente de ACTA, a Fanny Rivera, y a la gente del IICA, Pilar Agudelo, y todos por el soporte, por hospedarnos en esta sesión, y por, bueno, todo el esfuerzo logístico que ha significado montar esta presentación. Igualmente a los ya más de 200 asistentes. Sabemos que hoy es un día que hay muchísimas actividades alrededor del Día Mundial de la Alimentación, de la inocuidad, y pues que ustedes hayan escogido estar aquí es para nosotros motivo de gran alegría y responsabilidad también. Mi charla, como lo decía Magda Ivonne, es una mirada al futuro de la inocuidad alimentaria, y lo que voy a hacer es referirme a un documento que publicó el año pasado la FAO, que es bajo este título, Pensando en el futuro de la inocuidad alimentaria. Es un reporte de prospectiva. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado presentaciones sobre este reporte, porque como digo, es del año pasado.
Sin embargo, pues nos parecía importante contribuir a la difusión de este documento que nos parece de la mayor importancia. Decir que para preparar este reporte, la FAO puso al servicio, puso en funcionamiento toda su red de conocimientos científicos, la que tiene al interior de la organización, así como las conexiones que tiene con los países, las regiones, la industria, las organizaciones gubernamentales y expertos. Leyó, digamos, consultó cerca de 800 referencias de publicaciones científicas y documentos de diversa índole, documentos del Códex, obviamente, la mayoría de documentos publicados en los últimos 3 años. El documento tiene 158 páginas y con todo esto, pues podemos decir que es un documento bastante actualizado, bastante robusto en términos de el soporte científico que está detrás de las afirmaciones o de las perspectivas que trae el documento. En términos generales, lo que hace el documento es estudiar unas tendencias que se están dando al nivel mundial y analizar un poco las implicaciones que estas tendencias tienen para la inocuidad y para la gestión de la inocuidad de los alimentos. Diría que de todo el universo de tendencias, el reporte recoge 8 como las más relevantes: el cambio climático, los cambios en las preferencias del consumidor y los patrones de consumo, las nuevas fuentes de alimentos y sistemas de producción, la agricultura en espacios urbanos, las proyecciones de la economía circular, sobre todo con el reciclaje de plásticos, los microbiomas desde la perspectiva de la inocuidad, las innovaciones tecnológicas y también la perspectiva relacionada con el fraude. Vamos a hacer un recorrido sobre cada una de estas, haciendo énfasis, como digo, sobre todo en la importancia o en las implicaciones que estas tendencias tendrían para la inocuidad alimentaria. Empiezo con el cambio climático. El cambio climático, pues consiste en una serie de enormes cambios. Cambios que son irreversibles, no nos digamos mentiras. Esto no tiene marcha atrás, no digamos en el corto plazo, que generan eventos extremos cada vez más frecuentes, más severos, más impredecibles: sequías, inundaciones, tornados, huracanes, exceso de evaporación, exceso de irradiación, incendios forestales, escasez de agua, 1000 fenómenos, todos de una gran severidad y en muchos casos de una gran impredecibilidad. No más el aumento de temperatura, que si nos va bien, será de 1.2 grados en los próximos años, pero puede llegar a ser el doble que eso. Pues tiene consecuencias impresionantes en la ocurrencia, la distribución, la patogenicidad y la toxicidad de los microorganismos y otros contaminantes. Piensen ustedes no solamente en el aumento de la temperatura como tal, digamos, cómo suben las condiciones para que los microorganismos actúen, pero también, por ejemplo, los tornados, los mismos temblores contribuyen a modificar la ocurrencia y la distribución de los contaminantes. Así que entre muchos efectos se puede aumentar la resistencia a los antimicrobianos, estimular la producción de micotoxinas en zonas geográficas que no se veían usualmente afectadas, y de las aflatoxinas en zonas que se han ido calentando es quizá uno de los problemas de mayor interés, junto con el de la resistencia antimicrobiana. Son de los problemas de mayor interés porque son de los más complejos de atajar y de controlar. Después, hay una serie de cambios profundos, tanto en las preferencias del consumidor como en los patrones de consumo. Sara Valdés va a hablar más tarde, va a profundizar más en esto más adelante. Yo solo pues enfatizar que hay algunas tendencias, como digo, hacia preferencias del consumo, tales como alimentación saludable, alimentos funcionales, a fuentes alternativas de alimentos, y también en formas de consumo, de adquisición y consumo, como las compras en línea y las entregas a domicilio. Todos estos cambios, en realidad, generan gran presión sobre la gestión de la inocuidad. Entre ellos, por ejemplo, las nuevas fuentes: insectos comestibles, medusas comestibles, la agricultura celular, la carne producida en laboratorio,
la alimentación basada en plantas, las algas marinas, cambian de alguna manera nuestra exposición. Si nosotros comemos insectos comestibles, pues estaremos expuestos a microorganismos que no estábamos expuestos antes. Lo mismo con las medusas, microorganismos y toxinas. Lo mismo con alternativas basadas en plantas. Si nosotros suprimimos por completo los alimentos de origen animal y enfocamos nuestro consumo de proteínas en alimentos de origen vegetal, la exposición nuestra a toxinas, aflatoxinas o a toxinas microbianas y a otros contaminantes propios de los alimentos de origen vegetal va a cambiar. No va a ser lo mismo que lo que hacíamos antes. No va a ser como es hoy esa exposición. Las algas, todo tiene riesgos nuevos, riesgos distintos, muchos de los cuales no hemos estudiado o no hemos estudiado a fondo. La agricultura en espacios urbanos es indudablemente una actividad económica, social, muy interesante, muy valiosa, tiene una gran cantidad de aportes. Sin embargo, desde la perspectiva de la inocuidad, el uso de los suelos, las aguas y los ambientes urbanos tiene el potencial de exponer a los alimentos a contaminantes propios de las ciudades que hoy por hoy no son una preocupación para la gestión de la inocuidad. Tenemos basureros, tenemos plantas industriales, tenemos estaciones de combustible, tenemos tiendas de lavado de ropa, etcétera. Una gran cantidad de sitios que pueden contaminar los suelos, las fuentes de agua subterráneas, los mismos ambientes, y todo esto pues puede tener implicaciones que hay que estudiar y que hay que dimensionar y que hay que evaluar de cara a la producción de alimentos en espacios urbanos. Luego, en lo relacionado con el reciclaje de plásticos, es muy importante reciclar plásticos. Desafortunadamente aún sigue siendo muy pequeño, no más del 10% de los plásticos se reciclan, pero el reciclaje de plásticos también trae preocupaciones desde la perspectiva de la inocuidad, porque puede incorporar diversos contaminantes químicos y biológicos que traigan los plásticos. No más el contenido de nanopartículas. Hay partículas de plata, de zinc, etcétera, nanopartículas que se utilizan para darle a los plásticos ciertas características. Bueno, pues hay que mirar cómo el uso, el reciclaje de plásticos conteniendo esas nanopartículas, pues puede llegar a afectar la inocuidad de los productos o la salud de las personas. El punto en el que me quiero detener un poquito en esta charla es en el de los microbiomas. He pasado a los otros un poco más rápido, pero quiero hablar un poquito más de los microbiomas porque me parece fascinante. Uno podría describir los microbiomas o microbiota o sistemas microbióticos como estructuras microbianas comunitarias, agregados de decenas, cientos o en ocasiones miles de microorganismos diferentes que conviven. Pues hemos descubierto, vamos a decir, y avanzado en el estudio de los microbiomas. Gracias a las ciencias ómicas y a la bioinformática, hemos logrado conocer, por ejemplo, empezar a descifrar la composición taxonómica, la diversidad genética, las rutas de actividad metabólica, la actividad funcional, las implicaciones de los microbiomas. Es muchísima información. Nomás para reconstruir los mapas genéticos de esto, pues se necesitan bases de datos enormes porque es muchísima información. Aún no tenemos capacidad para manejarla toda. Digamos, esto es una cosa que puede significar un trabajo de vida entera de mucha gente, porque pues aquí hay muchísima información que hay que procesar. Pero estamos avanzando en ello y estamos empezando a saber más sobre los microbiomas. Sabemos, por ejemplo, que hay una relación indudable entre el microbioma intestinal, que no es el único microbioma que hay en el organismo. Sabemos que en el organismo humano hay sistemas microbióticos, o todo el sistema microbiótico está compuesto por varios, digamos, sistemas al interior del organismo, uno de los cuales es el intestinal. Y sabemos también que los contaminantes químicos tienen el potencial de inducir cambios en la composición y la actividad del microbioma y por tanto conducir a disbiosis o desbalance
y el desbalance en los sistemas microbióticos, especialmente en el microbioma intestinal, pues puede llevarnos a enfermedades. Por otra parte, también pasa que el microbioma intestinal puede metabolizar y transformar diferentes compuestos, alterar para bien o para mal y modificar, ampliar o reducir su potencial tóxico. Nosotros necesitamos entender mejor eso a la medida que avanzamos en el conocimiento, en la comprensión de los sistemas microbióticos. Desde la perspectiva de la inocuidad alimentaria, su estudio permitirá avanzar en la comprensión holística de las interacciones microbioma, ambiente, hospedero. Entender mejor los peligros y riesgos para la salud humana, monitorear mejor la presencia de peligros microbiológicos, pues vamos a tener más información genética que es base para ello. Mejorar la comprensión de los factores que influencian, por ejemplo, el potencial patogénico o la adquisición de resistencia a los antimicrobianos. El estudio de los microbiomas indudablemente traerá nuevas perspectivas al estudio de los ambientes de proceso a todo lo largo de la industria alimentaria. Aquí pongo la foto de una sala de maduración de quesos, de maduración de largo plazo de quesos, donde ustedes imagínense el sistema microbiótico que sucede alrededor de estos quesos, el balance que hay entre los diversos microorganismos. A mí me parece que una de las cosas más fascinantes del avance en el conocimiento de los microbiomas es que en el futuro seguiremos estudiando los microorganismos en forma individual, como lo venimos haciendo, pero cada vez más tendremos que estudiarlos en medio de sistemas microbióticos, o sea, los microorganismos acompañados de otros microorganismos. Ustedes saben lo que hoy sabemos sobre microorganismos es sobre todo de estudios individuales. Inclusive, la mayor parte de la literatura disponible a nivel internacional sobre comportamiento, ecología microbiana, es información que se genera en el laboratorio, donde tenemos un microorganismo puro, aislado, ¿no es cierto?, sometido a ciertas condiciones de pH, de actividad del agua, etcétera, etcétera, y ahí describimos el comportamiento del microorganismo. Y con eso que aprendemos estudiando el microorganismo allá, pues tratamos de gestionar la inocuidad o, digamos, la presencia, ausencia o destrucción de ese microorganismo en los alimentos. Eso ha sido lo que hemos hecho hasta ahora. Pero justamente el descubrimiento de los microbiomas, digo que están recién descubiertos, obviamente que llevamos mucho tiempo conociéndolos, pero la forma como se ha centrado el estudio de los microbiomas en los últimos años, pues nos lleva a pensar que en realidad en el futuro no va a valer la pena tanto estudiar los microorganismos en forma individual como hacerlo en el escenario de sistemas y hacer eso, por ejemplo, en una sala de maduración de quesos o en donde sea, pues es una cosa que va a requerir mucha tecnología y mucho conocimiento del que hoy no disponemos en realidad. Es decir, tanto el conocimiento de los microbiomas como los otros fenómenos de los que hemos venido hablando va a implicar revisar, actualizar las evaluaciones de riesgos microbiológicos y químicos también que tenemos hoy y que son la base de nuestras reglamentaciones, que son la base de nuestras guías de buenas prácticas, que son la base de nuestras orientaciones acerca del manejo de los alimentos. Va a tocar modificar todo eso con base en los nuevos conocimientos. O sea que va como a poner patas arriba, digamos, lo que sabemos. Claro, nosotros tenemos un conocimiento básico sobre los principios básicos, no es que digamos, vamos a descubrir que estábamos totalmente equivocados, pero sí va a haber un sacudón fuerte en lo que sabemos hoy. Nuestro conocimiento de los microbiomas es todavía muy limitado y el reporte del que estoy hablando alerta que la FAO está revisando la literatura científica para definir el status quo y los vacíos de conocimiento. Luego esperemos que en los próximos meses aparezca un nuevo informe de la FAO enfocado específicamente en esta temática de los microbiomas. La séptima tendencia tiene que ver con todas las innovaciones tecnológicas
y los avances científicos y su impacto en la gestión de la inocuidad. Sabemos que hay unas cosas que favorecen la conservación, como los empaques bioactivos o inteligentes. Sabemos que hay unas cosas que revolucionan la forma de producir, como es la impresión en tercera dimensión. Sabemos que hay unas cosas que revolucionan la manera de monitorear o de hacer trazabilidad, como el blockchain. Sabemos que hay una serie de metodologías que permiten mayor sensibilidad y mayor confiabilidad en la detección de contaminantes. En fin, sabemos que hay una gran cantidad de innovaciones que impactan en la inocuidad y que, como pasa con los otros cambios, pues son innovaciones que retan los marcos regulatorios, la misma ciencia regulatoria, los estándares, los códigos de prácticas y, por supuesto, nos retan a nosotros como reguladores, como gestores de riesgo, como evaluadores de riesgo en términos generales. Es un gran reto para todos y celebro que aquí haya mucha gente. Ya tenemos más de 300 personas asistiendo a la sesión y tenemos muchos jóvenes también, porque pues esto en realidad significa para los jóvenes todo un campo fértil enorme de desarrollo y de reto, como dice acá. La última tendencia de la que habla el códex, el documento de la FAO, es con relación al fraude y dice, necesitamos reenfocar la narrativa acerca del fraude, necesitamos hacer una evaluación realista del fenómeno. No tendremos nunca sistemas alimentarios libres de intentos de fraude. Luego, lo que necesitamos es fortalecer las medidas para minimizar los riesgos. Un llamado a decir, el fraude seguirá sucediendo, seguirá aumentando. Sabemos que hay un monitoreo del fraude, hay toda una investigación sobre fraude, pero lo que sabemos es que el fraude no para de crecer y no podemos esperar a que se acabe, solo a que se mantenga dentro de los mínimos riesgos posibles. Muy bien, 8 tendencias que acabamos de recorrer así muy rápidamente y que, como digo, están generando unos cambios profundos en los sistemas alimentarios y en la forma de alimentarnos. Nuevas fuentes de alimentos, nuevos regímenes dietarios, nuevos sistemas de producción, de empaque y distribución, nuevos peligros, nuevas rutas de ingreso de los peligros a las cadenas alimentarias, nuevos métodos para la detección y cuantificación. Estamos viviendo en este momento una época de profundos cambios en todos los asuntos que afectan la inocuidad de los productos. Yo llevo unos 40 años, no, como 35 años trabajando en inocuidad. Y en estas últimas décadas he visto básicamente, pues, posiblemente cuatro fenómenos o 4 microorganismos, combinaciones microorganismo, alimentos que han sido de gran preocupación. La listeria en algunos alimentos listos para el consumo, refrigerados o congelados. La salmonela en productos secos, énfasis en maní y nueces. La E. coli 257H7 y algunas familiares de ella en vegetales frescos, pero también en productos cárnicos, carnes crudas semielaboradas, o sea, salmonella y E. coli como microorganismos causando, digamos, brotes y problemas en cientos de productos diferentes. Y también el tema de alérgenos en todo tipo de alimentos. 4 cosas muy concretas. Pues es decir, hay más, habrá más. Seguro está lo de aflatoxinas, está lo de Campylobacter. Pero, digamos, destacaría estas 4 cosas que han generado una gran ola de cambios, de reglamentos, de investigaciones, de actividad en el mundo alrededor de la gestión de la inocuidad. Pero en la última década, sobre todo, todos estos cambios en la alimentación, en las preferencias, en la tecnología, en las capacidades analíticas, etcétera, todos estos cambios, pues se traducen en muchísimos cambios que en realidad nos implican que en el futuro
tendremos que tener nuevas evaluaciones de riesgo, nuevos reglamentos, nuevos estándares, nuevas medidas de prevención y control, nuevos esfuerzos de información, educación y comunicación. De alguna manera pienso que la gestión de la inocuidad en el futuro va a ser radicalmente distinta a como ha sido hasta ahora. Les invito a leer el reporte. Este es solo un pequeño brochazo. El reporte está disponible en internet. Enterarse un poco más de eso y, bueno, dejarse provocar por las investigaciones y por los retos que significa cada una de estas tendencias y sus implicaciones en la inocuidad de los alimentos. Con esto termino. Muchísimas gracias nuevamente a ALACTA, a ACTA, a LIICA y a todos los participantes, ya más de 300, por estar aquí en el día de hoy. Mil gracias. Jairito, mil gracias. Jairo Romero, nuestro experto internacional en inocuidad. Excelente conferencia, interesantísima. Esperamos que hayan muchas inquietudes, las cuales resolveremos cuando nuestras queridas Diana y Sara nos expongan sus conferencias. Entonces, vamos a darle paso a la doctora Sara Valdés con su conferencia, perdón, la doctora Diana Víquez Barrantes con su conferencia Estrategias para el control de la inocuidad en alimentos, en la alimentación, perdón, de poblaciones altamente susceptibles, infantes y pacientes neutropénicos. Doctora Diana, mil gracias, y el auditorio de 338 personas, más las 100 que hay conectadas en Panamá, que están en un solo salón, entonces tendremos 439 personas que te están escuchando, y en YouTube, que no podemos ver, también. Ya me han reportado estudiantes de varias universidades que están por YouTube. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un agradecimiento a todos los organizadores por la oportunidad de estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Como ya mencionaban, yo les voy a hablar sobre estrategias para el control de la inocuidad en la alimentación de poblaciones altamente susceptibles, específicamente infantes y pacientes neutropénicos. Ok, yo vengo del CITA, que es el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, y pues ahí trabajamos en las tres áreas propias de una universidad, en investigación, acción social y docencia. Por ahí les dejo la página para que puedan revisar un poquito de lo que hacemos. La agenda que vamos a llevar en esta charla es básicamente estos 4 puntos. Vamos a abordar la relevancia de la inocuidad en poblaciones susceptibles y nos vamos a centrar específicamente en bancos de leche humana, pacientes neutropénicos y una serie de conclusiones relacionadas con ambas poblaciones. Para iniciar, es importante que nos enfoquemos en los datos de enfermedades transmitidas por alimento, y bueno, en este caso uso las referencias de los CDC, donde se reporta que 1 de 6 norteamericanos se enferma, 128,000 son hospitalizados y de estos 3,000 mueren. Si llevamos esto al contexto de poblaciones altamente susceptibles, que son personas con un sistema inmune comprometido, pues ellas son más propensas a contraer estas enfermedades, a ser hospitalizadas y a morir. Y la susceptibilidad de estas personas va a estar relacionada con el momento específico de su salud, el tratamiento particular en el que estén, y eso las puede hacer más susceptibles a ciertos patógenos. De ahí que es muy importante que los cuidadores y el personal de salud conozcan y comprendan la importancia de la inocuidad alimentaria para que puedan transmitirla a estas personas y pueda aplicarse tanto en el entorno hospitalario como en los hogares cuando son dados de alta, por ejemplo, después de un tratamiento médico. Diferentes estudios reportan que el personal de salud se siente inseguro de sus conocimientos en inocuidad alimentaria, y eso hace un llamado a trabajar en conjunto para fortalecer los conocimientos. Se reportan también barreras, ¿verdad?, en la comunicación de la inocuidad alimentaria tanto con los pacientes como los cuidadores por parte del personal de salud, y principalmente en 2 líneas. La primera es que se detecta una falta de interés de parte del paciente por la temática en particular,
tal vez porque puede estarse concentrando un poco más en su enfermedad y en cómo se siente y demás, ¿verdad? Y no logra entender la importancia de la inocuidad en su contexto. Y por otro lado, por el tiempo que tiene el personal de salud para atender las diferentes consultas, donde sabemos que de repente son tiempos muy limitados, donde no se puede ahondar en este tipo de recomendaciones. De ahí que se necesitan también estrategias a nivel de gobierno para poder facilitar la comunicación de estos conceptos. Si nos vamos ya específicamente a los bancos de leche humana, es importante conocer de qué se trata, ¿verdad? Y cómo funciona un banco de leche humana. Se sabe que las madres en lactancia se ven la necesidad de separarse de sus hijos por diferentes razones, por lo que la extracción de leche es una práctica adecuada. La leche materna extraída mantiene las características únicas de calidad, por lo que se considera la primera opción para alimentar al infante. Sin embargo, hay madres que no pueden alimentar a sus hijos por diferentes situaciones, casi siempre de salud. Sus hijos son internados en unidades de cuidados intensivos y es aquí donde la leche humana donada se reconoce como la segunda opción, después de la leche de la propia madre, para alimentar al infante. Aquí es muy importante que consideremos que son neonatos en unidades de cuidados intensivos, usualmente por condiciones pretérmino o condiciones asociadas a su salud que los hace sumamente susceptibles a enfermedades e infecciones, e incluso la muerte. De ahí que surgen muchas dudas en las mamás en lactancia. Por ejemplo, temperaturas a las cuales puedo mantener y almacenar la leche humana extraída, tiempos, cuánto tiempo puede estar la leche a temperatura ambiente, cuánto tiempo puede estar en la refrigeración o cuánto tiempo puede estar en congelación. Todo el tema de compatibilidad del empaque, del envase donde yo voy a almacenar esa leche extraída, si migran compuestos a la leche humana, por ejemplo. E incluso ya hay estudios que evidencian la presencia de microplásticos en leche humana. Si debo limpiar y esterilizar todo lo que voy a usar en todo momento, o si las normas y los lineamientos de limpieza y desinfección son diferentes en este contexto. Y en general, si la leche humana de alguna forma se puede contaminar o puede perder su inocuidad, porque de repente somos muy dados a creer que no hay ningún peligro relacionado con ella. También surgen dudas en los bancos de leche humana propiamente, ya más relacionados con el procesamiento de la leche materna. El banco de leche humana recibe leche donada de diferentes donadoras que han pasado por procesos de aprobación y certificación y la procesa básicamente por medio de una pasteurización, enfriamiento y congelación para después ser dada a los neonatos hospitalizados. Entonces aquí surgen dudas como los peligros relacionados con la leche humana. Si revisamos la literatura, casi todo lo relacionado con bancos de leche refiere a las condiciones de tiempo y temperatura de la pasteurización de la leche de vaca, que está definida por un patógeno que es, pues no específico, pero es propio y es el más termoresistente en leche de vaca. Sin embargo, la evidencia nos llama a cuestionarnos si es el mismo patógeno el que aplica para leche humana, y de ahí hacer los ajustes necesarios en los tratamientos que se aplican. Las formas de controlar esos peligros, tanto microbiológicos como físicos y químicos, la infraestructura y proceso que requiere un banco de leche humana, y si ya pensando en un contexto de HACCP podemos establecer puntos críticos de control dentro de un procesamiento en un banco de leche, por ejemplo. Como pueden ver, se requiere de un trabajo interdisciplinario para dar respuesta a todas estas interrogantes. Estamos hablando de médicos, nutricionistas, microbiólogos, enfermeras, y bueno, desde la parte de ciencia de alimentos donde se da el apoyo en control de procesos y aseguramiento de la inocuidad. Sin embargo, todo nos lleva a concluir que las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos estandarizados y el análisis de peligro son básicos y necesarios en los bancos de leche humana para poder controlar, prevenir y reducir los riesgos asociados para los infantes pretérmino o con enfermedades. También surge la interrogante de qué pasa cuando la leche materna sale del banco de leche humana. Hay espacios donde esa misma leche se va a alimentar directamente en el mismo hospital, por ejemplo, pero hay bancos de leche que distribuyen la leche materna donada a otros hospitales que no tienen bancos de leche.
Y ahí debemos pensarlo como lo vemos en alimentos, ¿verdad? Que la cadena continúa hasta la mesa del consumidor. En este caso, la mesa del consumidor sería el neonato que está internado en unidad de cuidados intensivos. Esa leche debe llegar inocua hasta que es recibida por el paciente. Esto significa que debemos contemplar toda la cadena en la identificación de peligros y definición de puntos críticos o controles preventivos. Se requiere lo que ya se conoce en industria alimentaria, las buenas prácticas de manufactura, los programas prerequisito y el HACCP como estrategias para asegurar la inocuidad de la leche humana donada en un contexto de banco de leche. Es diferente cuando hablamos de la leche humana extraída de la propia madre para alimentar a su hijo en condiciones sanas, un hijo a término, por ejemplo, y sin ningún compromiso de la salud. En este caso, al hablar de infantes y neonatos que están internados en unidades de cuidados intensivos, el análisis de peligros debe ser específico para esa población, considerando que son poblaciones de muy alto riesgo. Y eso nos lleva a una serie de estrategias que debemos implementar en los diferentes países o a nivel de la región para poder asegurar la inocuidad de la leche humana donada. Se requieren protocolos con recomendaciones y esto incluso para las madres en lactancia sin donación de leche, porque las mismas interrogantes surgen en ese espacio y los cuidados para un infante a término también son requeridos para asegurar la inocuidad, ya que la misma se puede contaminar después de la extracción hasta la alimentación del infante. Se requieren cursos de HACCP específicos para bancos de leche humana, donde se pueda contextualizar a la población susceptible a la que se está dirigiendo la leche materna donada. Se requieren planes HACCP implementados en los bancos de leche humana, donde se haga un análisis de peligros específico para poder identificar cuáles son los peligros que debo controlar en el proceso y de qué forma los puedo controlar. Se requiere capacitación para las madres donadoras, ya que hay peligros en la leche materna que no pueden controlarse en proceso, sino que se evitan, ¿verdad? Por una transferencia vertical que puede haber de la alimentación de la madre a la leche materna o del consumo de ciertas sustancias a la leche materna. Existen muchos mitos alrededor de la alimentación de la madre y el consumo de sustancias y lo que puede o no migrar a la leche humana y por lo tanto ser recibido por el bebé que va a ser alimentado. Entonces se requiere mucha capacitación en inocuidad, considerando peligros químicos principalmente, para que las madres donadoras comprendan la importancia de lo que ellas están haciendo. Y se requiere también trabajo con asesoras en lactancia y personal de salud para una mejor comprensión de los términos relacionados con la inocuidad alimentaria. Si nos vamos ya a la otra línea que les traía para compartirles, que son los pacientes neutropénicos, bueno, aquí primero quisiera aclarar el término neutropenia, no sé si todos los que nos están acompañando hoy lo tienen claro. La neutropenia es la disminución de los glóbulos blancos en sangre. Los glóbulos blancos son parte de nuestro sistema de defensas contra infecciones, por ejemplo. Y usualmente se entra a un estado de neutropenia cuando una persona ha sido sometida a tratamientos relacionados con el tratamiento del cáncer, ya sea quimioterapia o radioterapia, donde la disminución de los glóbulos blancos es crítica y el paciente se encuentra con su sistema inmunitario bastante comprometido. De ahí que se establecen una serie de cuidados para ellos. Está comprobado que una mala nutrición compromete el sistema inmunitario, lo que aumenta las posibilidades de infección. Entonces, en este caso requerimos que el paciente, al estar recibiendo este tipo de tratamientos, mantenga una dieta variada y una alimentación adecuada. Si bien de los propios tratamientos que ellos reciben, usualmente el apetito disminuye y es complicado comer, necesitamos que lo que ellos pueden comer sea lo más variado posible para tratar de mantener una nutrición adecuada en estas condiciones. Existe una estrategia que se conoce como dieta neutropénica, que es una dieta baja en carga bacteriana. Sin embargo, no hay protocolos específicos relacionados con las restricciones que esta dieta plantea. Básicamente varían de centro hospitalario en centro hospitalario y se plantea mucho en la restricción de alimentos, principalmente crudos y frescos, haciendo que el paciente no pueda consumir, por ejemplo, frutas y vegetales.
Si bien de primera entrada uno podría pensar que hace sentido disminuir el consumo de alimentos frescos porque pueden ser más propensos a la contaminación con algún microorganismo patógeno y eso podría aumentar los riesgos de infección, la evidencia no demuestra beneficios de esta dieta en particular y lo que más bien se puede atribuir es que al restringir el consumo de ciertos alimentos sin hacer un análisis de peligros específico que nos ayude a guiar las recomendaciones, puede limitar la nutrición de los pacientes que, como ya les comentaba hace unos segundos, más bien requieren una nutrición balanceada y adecuada para poder tener una recuperación óptima. De ahí que ante falta de evidencia en esta línea, lo que recomiendan algunos estudios recientes es aplicar lineamientos de inocuidad alimentaria básicos, que pueden ser adecuados tanto en centros hospitalarios como en los mismos hogares cuando el paciente es dado de alta. Sin embargo, se requiere capacitación, se requiere comunicación para que los conceptos de inocuidad sean reconocidos por estas personas que colaboran en la recuperación de los pacientes neutropénicos. Se recomienda seguir las estrategias de inocuidad, por ejemplo, estas 4 líneas que establece USDA: limpieza, separación para evitar la contaminación cruzada, control de temperaturas en la cocción de los alimentos y una refrigeración que sea pronta y adecuada para evitar que los microorganismos puedan crecer en condiciones poco seguras. Con el tema tal vez del control de las temperaturas, hay cosas que hay que cuestionarse y hay cosas que hay que estudiar para poder hacer recomendaciones más específicas en hogares y en centros hospitalarios cuando se tienen pacientes neutropénicos. Por ejemplo, el uso de un termómetro, el mal uso de un termómetro más bien, puede ser contraproducente. Si no tenemos el termómetro calibrado, no lo tenemos en buenas condiciones, no sabemos leer la temperatura que nos da el termómetro y no sabemos limpiarlo y desinfectarlo posterior a haberlo usado, puede convertirse más bien en un problema de inocuidad para nosotros. Por lo que el llamado aquí es que evaluemos qué es lo que aplica para este tipo de poblaciones y establezcamos protocolos tanto para centros hospitalarios como para hogares. Otra recomendación que hace este artículo que les pongo por acá es igual un resumen de USDA donde nos recuerda principios básicos de inocuidad que a veces en nuestros mismos hogares olvidamos y pueden ser la fuente de enfermedades transmitidas por alimentos. Ya desde la compra del alimento podríamos estar tomando malas decisiones, entonces debemos revisar la integridad de los empaques para asegurarnos principalmente que carnes vengan íntegras y bien empacadas. El tiempo que duramos en almacenar un producto en refrigeración, las temperaturas que utilizamos, la forma en la que usamos, en la que descongelamos alimentos, la forma en la que servimos los alimentos y la forma en la que manipulamos los sobrantes también pueden ser fuentes de peligros. Y cuando estamos trabajando con un paciente neutropénico que tiene su sistema inmunitario comprometido, es más crítico prestar atención a este tipo de prácticas que a la exclusión o restricción del consumo de ciertos alimentos que sabemos que si lavamos, desinfectamos y manipulamos, cocinamos, refrigeramos de forma correcta, no van a representar un daño a la salud del consumidor y más bien van a ayudarle a mantener una nutrición balanceada y adecuada. Entonces, prácticas como refrigerar en las siguientes 2 horas, prácticas como descongelar de forma adecuada, en refrigeración, en baños de agua fría o incluso en microondas, pero siguiendo una cocción inmediata posterior, son prácticas que son factibles en el hogar y que de esa forma se pueden preparar alimentos seguros. Lo mismo pasa con el manejo del plato servido. Sabemos que los pacientes que vienen atravesando tratamientos contra el cáncer tienen problemas para alimentarse. A veces no tienen apetito o no quieren comer en el momento en el que se les sirve la comida. Si pasa el plato más de 2 horas a temperatura ambiente, la recomendación es que ese plato se retire y que se descarte inmediatamente. Estas son cosas que capacitando a las personas que alimentan a los pacientes neutropénicos podemos implementar con mucha facilidad.
Ya a manera de conclusiones, el llamado es a una educación tanto para el cuidador de estas personas, ya sean infantes o pacientes neutropénicos, como para el personal de salud, a un adecuado lavado de manos. Ya vimos en la pandemia que esto fue esencial para el control de la transmisión del COVID, por ejemplo. Y en este caso aplica igual para las enfermedades transmitidas por alimentos. Y a veces es algo que se nos olvida o no hacemos de forma correcta. Entonces, la capacitación constante en el lavado de manos es esencial. Aspectos generales de manipulación de alimentos, como les comenté ahora, limpiar, separar, cocinar y almacenar en refrigeración. Prácticas básicas y sencillas que podemos implementar en los hogares y en los centros hospitalarios. Y alimentos o prácticas a evitar para poblaciones susceptibles, que claro que sí existen alimentos que hay que evitar. Por ejemplo, quesos elaborados con leche no pasteurizada son alimentos de mayor riesgo para este tipo de personas. O alimentos listos para el consumo, como mencionaba Jairo antes con el tema de la listeria. Entonces sí sabemos que hay alimentos que son más peligrosos y que podemos restringir en ciertos grupos, pero no todo se limita a la restricción de grupos alimenticios, sino a la implementación de las buenas prácticas y de técnicas de inocuidad. Todo nos lleva a las buenas prácticas de manufactura y al HACCP, al análisis de peligros y control de puntos críticos, tanto en industria alimentaria como en ambientes hospitalarios. Pueden implementarse, pueden desarrollarse y pueden controlarse peligros significativos para las personas altamente susceptibles. Y por último, nos lleva a reflexionar sobre la interdisciplinariedad tanto del personal de salud. En este caso puse medicina y nutrición porque son los más relacionados con la parte de alimentación de los pacientes. Sin embargo, entran, por ejemplo, enfermería y otras especialidades como microbiología también, y la ciencia de alimentos para dar un aporte a la inocuidad y al control de la inocuidad para poblaciones altamente susceptibles. Eso sería todo en parte. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Claro que sí, Diana. Mil gracias. Muy, muy interesante tu charla. Debe haber creado muchas inquietudes entre todos nuestros asistentes que les puedo comentar en este momento que tenemos prácticamente de toda Latinoamérica. Argentina, Panamá, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, México, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Colombia. Y bueno, de ahorita seguiré revisando, pero está espectacular. Y realmente es un webinar de Latinoamérica, de nuestra asociación, que es de Latinoamérica para Latinoamérica. República Dominicana no se me escapó, y con las islas del Caribe, obviamente, con Cuba también, es otro de nuestros socios. Entonces ahora, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la doctora Sara Esther Valdés Martínez con su charla Expectativas del consumidor sobre sus alimentos. Y después de esto iniciaremos las preguntas, que hay muchas y muy interesantes. Muy amables todos. Bienvenida, querida Sara. Muchas gracias, Magda. Buenos días a todos. Quiero agradecer al ACTA por la organización del presente evento, a ACTA por el apoyo recibido, a todas las asociaciones que pertenecen al ACTA por la difusión del evento y también a ICA por ofrecernos la plataforma para darles esta presentación. El doctor Jairo y la maestra Diana nos estuvieron ya platicando un montón nos dieron muchos datos sobre la inocuidad, sobre los retos, sobre lo que nos espera. A ver, aquí, ahora sí. Y bueno, ya nada más brevemente les recuerdo que venimos saliendo de una pandemia y esto ha modificado nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. A algunos nos ha afectado de una forma, a otros de otra, pero estamos seriamente afectados por esta pandemia. La industria de alimentos se ha visto muy, muy influenciada por esta pandemia, por una reducción de mano de obra especializada, por el cambio climático que ya nos comentó Jairo.
Tenemos una cadena de suministros interrumpida y una incertidumbre en precios que estamos viviendo día con día. Los problemas que tenemos, que ya fueron mencionados y resaltados por la FAO, incluyen estos que tenemos marcados en la transparencia, el crecimiento, la urbanización y envejecimiento de la población, la competencia por los recursos naturales, reducción de necesidad de reducción de desperdicio y pérdida de alimentos, la nutrición y la salud, la productividad suficiente de animales y productos del campo para la población, lo que nos ha llevado a buscar alternativas, y evidentemente el calentamiento global. La situación que vivimos de pandemia modificó radicalmente la situación en el mundo del hambre, que se vio incrementada cuando ya tenía varios años manteniéndose constante y había venido en disminución, lo cual es nuevamente un reto muy importante para todos. Tenemos consumidores modificados, y yo digo consumidores con problemas. Tenemos consumidores preocupados por el medio ambiente, muy faltos de información confiable, porque están informados por pseudoexpertos. Esto lo vivimos día con día. Empiezan a creer a pie juntillas cosas irreales, no basadas en ciencia, lo que nos conduce a que nuestros consumidores, en un porcentaje muy elevado, son faltos de educación, pero es un hecho que están fuertemente influenciados por los medios. ¿Qué pasó? Ya. Nuestros consumidores no han cambiado en general, un 42% no ha cambiado sus hábitos de compra. Sienten que afortunadamente lo peor de la crisis de la que vamos saliendo ha quedado atrás, pero esto lo modificó porque siguen buscando productos en oferta, son leales a sus marcas locales, buscan alimentos más sanos, esto ya ha salido, el comercio por internet sigue y es una opción que llegó para quedarse, y seguimos buscando opciones rápidas de compra. Yo veo muy interesante los datos reportados por Mercado Libre. Mercado Libre es un distribuidor de productos, ¿sí? Nos indican las preocupaciones de los consumidores. Las ventas de bicicletas se han incrementado un 130%. Mi sobrina se va a trabajar en bicicleta, ¿sí? Y bueno, odia la época de lluvia, pero estamos viendo que nuestros consumidores están preocupados por el medio ambiente. Se incrementaron también las ventas de productos basados en energía solar, las copas menstruales, las composteras. Nuestros consumidores están definitivamente buscando productos sustentables. Lo que no hay son opciones sustentables, al menos en México, ¿sí? El consumidor está más enfocado en el yo. Sufrimos 2 años, un encierro obligado que nos ha modificado como consumidores, ¿sí? Estamos más preocupados por nosotros, para consentirnos, para darnos, y esto puede tener una consecuencia a largo plazo no adecuada para nosotros mismos. Tenemos miedo de seguir perdiendo cosas en nuestra vida. Entonces volvemos a resaltar la importancia del que el cliente tiene la razón. Nos siguen gustando compras locales, aunque seguimos internacionalizando y nos gusta gastar en todos lados, pero estamos gastando más localmente. Otra tendencia interesante es que estamos buscando alternativas de proteínas a las de origen animal, y pues cualquiera habrá ya visto que en las cadenas de hamburguesas conseguimos hamburguesas con proteína vegetal. Estamos buscando un consumo sostenible y el consumo a la proximidad. Esta transparencia de IFIC me parece sensacional. El 52% de la población indica que está siguiendo una dieta o un estilo de alimentación. El 57% se preocupa por los desperdicios de alimentos. El 52% cree y sabe que sus compras de bebidas y alimentos afectan al medio ambiente.
53,6% reporta haberse sentido estresado, se me hace bajo ese número, pero bueno, 56%. 39% compra alimentos publicitados como naturales y hace sus compras en línea un 25% todavía. Lo que hemos vivido ha hecho que en estos años industria responda. Nos ha respondido reformulando una serie de productos y haciéndonos una gama más amplia de lo que nosotros necesitamos. Tenemos más productos con menos azúcar, con menos sodio, con menos grasa, tanto por demanda de consumidores como por cumplimiento con las normas oficiales. Ya se nos presentaron algunos retos de inocuidad a resolver y todo esto es muy interesante, ¿sí? Tenemos que pensar en plaguicidas, en metales pesados, en microorganismos emergentes, el efecto en la microbiota, todo esto ya fue mencionado. Pero ¿qué pasa con nuestro consumidor? Vamos a ver, en esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles una encuesta realizada con 500 consumidores. De estas fueron 300 encuestas digitales, 200 presenciales realizadas en mayo de 2023. Como ven, los resultados están calientitos. Para esto tengo que agradecer a mi equipo de trabajo, a mis alumnos y a la ingeniera María de los Ángeles Ruiz por el apoyo recibido para poder presentarles estos resultados en tiempo y forma. Como era de esperarse, el 60% de la población encuestada fueron mujeres, porque en México hay más mujeres que hombres, ¿sí? El nivel escolar fue primordialmente profesionistas, pero como ven hay un balance, hubo un 14% de gente con posgrado, ¿sí? Un 22% con preparatoria, y la edad de nuestros encuestados pues estuvo bastante balanceada, tuvimos de todos los grupos. Nuestros consumidores compran su súper una vez a la semana, aunque hay gente que lo hace a la quincena y al mes. El supermercado sigue siendo el sitio donde la gente compra la mayor parte de los alimentos, pero la tienda de la esquina, el mercado, siguen siendo opciones que no dejamos a un lado para comprar lo que nos faltó en el momento. Salimos por un poco de azúcar o sal o alguna cosa que no hayamos recordado cuando pasamos al supermercado. La mayor parte de la población continúa guisando en casa, pero hay un porcentaje interesante de la población que compra comida preparada y también prepara en casa. La mayor adquisición de alimento preparado es los fines de semana, como también es lógico, pero estos datos interesantemente han ido en incremento. Hicimos una encuesta sobre este tipo de consumos hace alrededor de 10 años y andábamos en el 20%, lo cual nos indica un 100% del crecimiento de esta parte. Tenemos consumidores responsables o interesados. Miren estos números, son muy interesantes. El 60% de los encuestados consume alimentos con proteína no animal de forma intencionada. 51% compra alimentos que se promocionan como sustentables. Alimentos orgánicos, el 45%, con 60% alimentos con connotaciones saludables, y el 60% nos indica que busca alimentos en envases reciclables. Estos números están muy altos. Esto realmente no tenemos tantas opciones. En México lo que nos está indicando en realidad es el interés más que un consumo real. Es interesante ver que con respecto a la proteína alternativa de forma intencionada, un 21% indica que la consume diario, lo cual nos indicaría un 21% entre veganos, vegetarianos y personas que
tal vez consumen proteína de origen vegetal no intencionado porque no pueden tal vez pagar la de origen animal. 37% indica que este consumo es una vez a la semana, 11% cada 15 días y un 8% una vez al mes. El 94% de la población continúa prefiriendo la adquisición de alimentos frescos sobre procesados. 30% revisa la información sobre el proceso de elaboración. Un 59% busca botanas diferentes. Aquí estamos hablando del consentimiento del consumidor hacia sí mismo, pero que tengan un menor contenido de grasa, y un 17% compra alimentos que indican en la etiqueta estar enriquecidos con vitaminas y minerales. Cuando hablamos un poquito de la parte de nutrición, les preguntamos si saben cuántas kilocalorías deben consumir al día. Bueno, pues más del 50% nos indica que sí sabe. Pero cuando les preguntamos cuántas kilocalorías consumen al día, ya nos vamos a un 25% que es el que nos dice que sí, y un 75% que no tiene idea del consumo de energético que tiene al día. En cuanto al consumo responsable, les preguntamos si saben qué es una porción. Bueno, el 96% nos dice que sí lo sabe. Pero es impresionante que el 81% de la población no tiene la menor idea de si las porciones que consume al día son acorde a sus necesidades. Y aquí empezamos con los problemas, ¿no? En cuanto a la actividad física, el 67% de la población indica que sí hace ejercicio, ¿sí? Algunos todos los días, otros únicamente los fines de semana, 3 veces por semana, 4 veces, y algunos nos indican que nunca hacen ejercicio. En cuanto a la información que trae la etiqueta o la información que a partir de la etiqueta puedo buscar, se les preguntó si revisan la información sobre el proceso de elaboración de alimentos que consumen, sobre huella de carbono, declaraciones éticas, trazabilidad de su origen. Únicamente 29% de la población indica que sí lo hace. Cuando se les pregunta si prefieren la adquisición de alimentos sustentables cuando lo publicitan como tal sobre otros, el 51% de la población indica que sí. El 45% de la población dice que busca alimentos orgánicos. Y en la compra de alimentos, elige aquellos con connotaciones saludables sobre otra alternativa, un 60% de la población. Cuando adquieren alimentos con connotaciones saludables, ¿cuáles son las que eligen? En su mayoría, pues salen los que son bajos en sodio, bajos en grasa, bajos en calorías, y seguidos de los que van adicionados con vitaminas y minerales, adicionados con proteína, con probióticos y con fibra. Preguntamos con qué frecuencia se compran los alimentos con connotaciones saludables. Como podemos observar, se van al 44% semanal, que es cuando la población adquiere en general su súper, o sea, todo lo que va a utilizar en la casa para su alimentación. En cuanto a proteínas alternativas, nos indica el 60% que sí están consumiendo proteína intencionadamente, que nos indique que es obtenida por otra fuente, ya sea por plantas como la que tenemos aquí en la fotografía o por cultivo vegetal, que ya en algunos países se encuentra disponible. Aquí, como vemos, la adquisición es mucho más reducida, va nuevamente a la adquisición semanal
y al consumo diario del producto. Cuando les preguntamos qué tipo de alimentos que les gustaría encontrar, como vemos aquí, el 46% de la población indica que le encantarían guisados tradicionales mexicanos, ¿sí? Lo cual nos habla del localismo, lo cual nos indica que ese es el tipo de productos sobre los cuales industria tiene que poner atención. Y bueno, pues vemos que hay diferentes alternativas donde nosotros podríamos elaborar este tipo de productos en caso de estar interesados. Cuando hablamos de alimentos obtenidos por procesos sustentables, bueno, pues el 51% de la población dice que sí le gusta y los está adquiriendo. Sin embargo, en el mercado aún no hay suficientes productos de este tipo. Lo mismo sucede cuando hablamos de los alimentos orgánicos, prefieren los que lo ostentan en la etiqueta. Cuando eligen alimentos con las connotaciones saludables que ya habíamos comentado, aquí vemos que el 25% los compra de manera intencionada, pero hay un porcentaje muy elevado de la población que no lo hace. De estas, los que prefieren, pues prefieren los bajos en sodio, los bajos en grasa y los bajos en calorías. ¿Sí? Cuando compra alimentos, nuestros consumidores están buscando envases reciclables. El 60% nos dice que sí. Estamos viendo un cambio hacia nuevamente envases, frascos que uno pueda guardar como se hacía antes. Así en mi casa mi mamá guardaba los frascos de café y ahí guardaba alimentos. Estamos viendo que se está promoviendo en México el regreso de ese tipo de envases para que los sigamos utilizando en casa o los reciclemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Lo que estamos viendo es que sí hay un interés por parte de los consumidores para proteger el medio ambiente a través del uso de envases reciclables, de la adquisición de productos sustentables, pues un poquito para reducir la huella de carbono, buscar alimentos con proteína alternativa, ¿sí? Ya sea producida, como les decía yo, a partir de plantas o por cultivo de tejidos, la búsqueda de alimentos orgánicos. Lo que es muy claro es que nuestro consumidor, el consumidor actual que vivió una pandemia, que está muy golpeado, ¿sí? Está buscando valor en los productos que compra, y esto conduce a que la industria deberá ser flexible y creativa para poder ofertarle a los consumidores lo que realmente necesitan y cumplir con el requisito de alimentarle con alimentos sanos e inocuos. Diana estuvo hablando muchísimo un poco acerca de la parte de capacitación. Lo que nosotros seguimos observando es una falta de educación nutricional, educación sobre el manejo de alimentos en los consumidores. Esta educación no va a ser el resultado de una cosa, tiene que ser una estrategia conjunta entre todas las partes involucradas. Esto evidentemente requiere de inversión. Esta inversión tiene que venir de industria, esta inversión tiene que venir de las autoridades con el objeto de poder realmente contar con los materiales que se necesita y poder capacitar a todos los niveles a la gente, ¿sí? Evidentemente en los hogares es importante, uno aprende a comer en casa y esto se ha ido perdiendo porque las amas de casa y la gente que está en casa pues tiene que trabajar y ya no tiene la herencia de cómo era comer sano. Yo recuerdo muy bien que le decía a mi mamá, dame más cuando nos daba tacos tostaditos, ¿no? Me daba 2.
Y yo le decía, quiero más, y me daba 1. Y yo le decía, quiero más, y me decía, no. ¿Pero por qué no? Porque ya comiste suficiente. Eso se nos ha perdido y tenemos que regresar a ese conocimiento empírico de lo que es una dieta sana. Y evidentemente un manejo adecuado de los alimentos. En las escuelas esto es importante, sobre todo el controlar en México, que creo que puede ser un problema común para todos, el que los estudiantes compren a través de la reja, ¿no? La capacitación en el trabajo, en los comedores y en los medios. A mí me espanta la cantidad de información no adecuada, no basada en ciencia que estamos escuchando en los medios. Antes de irme, quisiera dejarlos con algunas ideas. Sí hay un interés por parte de los consumidores en alimentos alternativos y en cuidar el medio ambiente. Los mexicanos esperan alimentos con proteína alternativa típicos mexicanos, elaborados por procesos sustentables en concordancia con las tendencias internacionales. No somos diferentes. Los alimentos con connotaciones saludables son preferidos por nosotros, son los bajos en caloría, bajos en grasa, bajos en sodio, pero no queremos dejar de consentirnos y de darnos lo que nos gusta. Se observa evidentemente por todo lo que hemos comentado una necesidad de capacitación en nutrición y dietas saludables y encontramos, como era de esperarse, incongruencias en algunos de los resultados que les platicamos que marcan que el encuestado en la mayoría de las ocasiones responde lo que se espera que responda en concordancia con otros estudios realizados, entre otros por IFIC. Con esto quisiera darles las gracias por su atención y bueno, pues estamos aquí listos para continuar con las preguntas y respuestas. Magda, muchas gracias. A ti muchas gracias. Primero comentarles que el ingeniero Jairo Romero tuvo que retirarse. Me decía que pues el día de hoy para él es súper movido, que estaba desde muy temprano atendiendo 1000 cosas. Esperó un buen rato, pero me dijo que definitivamente no. Pero me ha indicado que le pueden direccionar las preguntas a su correo electrónico, que en un momentico se los colocaré, y también que la presentación de él nos dio el permiso de colocarla en nuestra página web de Alacta, en donde la podrán consultar. Entonces ya ahorita en un momento escribo tanto la página de Alacta como la dirección electrónica de Jairo. Entonces podríamos pensar en continuar con Diana. A ver tú si escogiste algunas de las preguntas. Hay muchísimas preguntas. Entonces, a ver si tú puedes ir escogiendo las que más te hayan parecido. De todas maneras, perdóname un segundito. A Sarita, mil gracias. Interesantísima tu conferencia. Aparte de que muy didáctica, bueno, ahí se nota la experiencia en la docencia. Entonces ha sido maravillosa, muy ilustrativa y nos dejas mucho que pensar también como consumidores. Mil gracias, Sarita. Bueno, y entonces te daría paso a Diana. ¿Qué preguntas seleccionaste? Bueno, acá yo veo solamente una relacionada con mi charla. Ustedes me corrigen si de repente ustedes tienen más. Yadira Santana consulta sobre el comentario que hice de los microplásticos. Y sí, hay un estudio al momento que reporta la presencia de microplásticos en leche humana. El estudio es una muestra pequeña, pero los microplásticos se encontraron en 75% de las muestras tomadas, que es bastante, ¿verdad? Y aunque los autores estudiaron pues el consumo de alimentos en envases plásticos y bebidas en envases plásticos, el consumo de pescados, ¿verdad? Que por estar expuestos a, pues estar en el mar, se pueden tener contenidos más altos de microplásticos, y también estudiaron el efecto de los productos de higiene, no lograron correlacionarlo con la presencia en la leche humana. Entonces lo que concluyen al final
es que probablemente es por la exposición al ambiente. Y lo que hace un llamado el estudio es a continuar las investigaciones en esta línea porque es realmente preocupante y va a tener un efecto en la salud de los bebés. Sin embargo, es muy importante aclarar que la leche humana siempre, sin importar si tenemos presencia de microplásticos o no, ¿verdad? Siempre va a ser el mejor alimento para el lactante. Entonces, el llamado acá es a continuar las investigaciones y a establecer estrategias para la prevención de peligros, no a detener el consumo de leche humana. Por supuesto, ese no es el mensaje, ¿verdad? No. Bueno, en realidad yo acabo de leer también un reporte que es impactante en ese punto porque se encuentran evidentemente residuos de plásticos en peces, en plantas marinas, y entonces esto se vuelve a los retos de inocuidad a que hizo mención Jairo y que son importantes, ¿no? Si estamos buscando nuevas alternativas, pero esas nuevas alternativas presentan nuevos retos de inocuidad, ¿no? Creo que eso es algo que debe estar muy claramente señalado, ¿no? Es importante. Sí. Sí, y todos temas nuevos con conceptos y digamos que educación de toda la vida, ¿no? Buenas prácticas de manufactura, HACCP, siempre. Así sean nuevos retos, nuevos productos, distintas maneras de producirlos, de procesarlos, de empacarlos, pero siempre la base está ahí, ¿no? En las BPM y las HACCP. Muchísimas gracias. Vi una pregunta por aquí para Diana. ¿Cómo se haría con los patógenos mutantes? No me queda clara la pregunta. Es para Diana. Tal vez si la persona que la redactó puede explicar un poquito más. Exacto. Yo creo que se refiere a otra cosa. Sí, claro. Bueno, mientras tanto... Aquí sí, yo vi dos preguntas. Sí, Magda, si me das, por favor. Claro que yo creo que la doctora Diana no debe saber, pero si tiene algún comentario, porque si hay una de leche, yo tengo aquí las preguntas en foto una por una. Si tienes algún conocimiento, doctora Diana, o no sé, Magda Ivonne. En Colombia existen clínicas con bancos de leche de segunda opción que cumplen con controles de BPM y HACCP. ¿Tú tienes alguna referencia de Colombia, doctora o Magda? Sí, sí hay bancos de leche humana, sin embargo, la parte de implementación de buenas prácticas de manufactura y HACCP, al menos en nuestra región, todavía no está implementada de esa forma. Los países que están más avanzados en la implementación de estos sistemas para el control de la inocuidad son básicamente países europeos. En Australia hay un banco de leche humana que ha sido modelo en la implementación del HACCP y la guía de bancos de leche para Norteamérica es muy insistente en la implementación de estos modelos, pero en nuestra región de momento no. Nosotros ya desarrollamos un plan HACCP para uno de los bancos de leche de Costa Rica y pues ellos están en proyecto, ¿verdad?, de eventualmente poder implementarlo. Pero bancos de leche en nuestra región sí hay y hay bastantes. Gracias, doctora. Ahí hay unas preguntas para Sara, no sé si Magda las tenga listas. Aquí o las ya vamos leyendo. Las tengo. Tengo Bien, una que dice... Gracias, doctora Sara. Es una pregunta de Felipe Trejo que dice, ¿realmente se está generando una conciencia sobre alimentos sustentables en el grueso de la población o esta depende del nivel socioeconómico profesional de la población? Hijos Felipe, desgraciadamente me temo que aquí es donde hay una enorme falta de conocimiento por parte de la población. La preocupación por la sustentabilidad está primordialmente a partir de los milenios, ¿sí? Y es una preocupación importante, pero también siento yo que es una pose y es una moda. No hay realmente una conciencia real. Yo siento que tenemos que educar a la población en cuidar. En México tú lo has visto, o sea,
¿Qué importa si si es sustentable el proceso si tiramos la basura? Al final generamos un riesgo para la población. Yo creo que tenemos que educar a los niños, educarnos en las casas, educarnos a todos los niveles, y para eso requerimos la estrategia que yo digo sobre la que tenemos que trabajar para poder tener una solución, porque esto no es algo que se va a lograr de un día a otro. Esto tiene que ser generacional, esto se tiene que ir formando. Siento que tenemos serios problemas, ¿no? Luego también hay otra pregunta también de Felipe, sobre que hay una desigualdad en la posibilidad de la adquisición de alimentos orgánicos y alternativos porque son más costosos. Evidentemente, pues esto es cierto, ¿no? Mientras no logremos hacer esto más extensivo, es evidente que los costos se van a incrementar y esto va a reducir a la población que puede tener acceso a este tipo de productos, porque si yo tengo que alimentar a 5 niños para la escuela, más la mamá y más el papá, o sea, estamos hablando de que no hay economía que alcance. Y pues nuevamente esto del comer alimentos orgánicos y todo se sigue viendo como un estatus social y como una moda, desgraciadamente, y no una conciencia real. Ese es mi sentir personal. Doctora Sara, aquí hay una pregunta, ¿cómo mejorar la coordinación? No sé si te compete, pero como habla de los clientes, a ver, ¿cómo mejorar la coordinación con clientes que compran nuestros productos y que exigen requisitos microbiológicos algo arbitrarios o exagerados? Ejemplo, ausencia de listeria, monocitógenes en productos congelados habiendo tolerancias o prácticamente ausencia de coliformes como en ciertos productos para Japón. Y lo peor es que se enfocan sobre todo en los análisis de producto terminado y no tanto en los sistemas preventivos de sus proveedores. Igual nosotros. Gracias. Francis Watson, 1201. Bueno, yo creo que estamos hablando, por lo menos los microorganismos que yo escuché son todos patógenos, ¿no? Entonces, yo no los quiero, ¿no? Y ningún consumidor los quiere y ninguna industria los quiere presentes en sus alimentos. La normatividad en todas partes del mundo exige ausencia de listeria, ausencia de salmonela y Escherichia, mientras podemos aceptar algunos coliformes, pero no queremos Escherichia coli 157 para nada. Pero sí tenemos un riesgo terrible con todos esos alimentos de los que ya hemos hablado en muchas ocasiones, elaborados y vendidos en el puestito de la esquina. Y el puestito de la esquina es un riesgo porque luego yo lo compro, voy y me lo como en mi casa. ¿Y qué pasó? Pues si comí en mi casa y estoy enfermísimo y no sé qué me pasó. Seamos conscientes de que esos alimentos expendidos en la calle son un riesgo. La gente no sanitiza las lechugas, el cilantro, no sanitiza los verdes crudos, digamos, las hojas, y son un verdadero riesgo para la salud y no hay quien los pueda controlar. O sea, si las autoridades, por lo menos en México ese es el caso, son incapaces de controlar a toda la industria que está registrada, mejor no hablamos de la que no está registrada. O sea, es imposible. Pero creo que tenemos serios problemas. Definitivamente, los patógenos tienen que estar fuera y el consumidor tiene derecho a exigirlos. Esa para mí es nuestro derecho, consumir alimentos que no representen un riesgo para nuestra salud. Mira, desde Sabaneta, Colombia, a la doctora Diana le están preguntando lo siguiente. Para pacientes oncológicos, los médicos no envían una dieta baja en carbohidratos y no creen que el azúcar es el alimento del cáncer. ¿Cómo concientizar a los médicos que los alimentos son parte de la medicina? Sí, bueno, en el tema del cáncer y la alimentación, ¿verdad? Hay mucho que trabajar, hay muchos mitos, hay muchas creencias. Ella aquí hace referencia a los carbohidratos y al azúcar, pero también hay muchísimas recomendaciones que le dan a uno de que se tome, bueno, nosotros, por ejemplo, hojas de guanábana,
sin pensar en que también existen peligros químicos, ¿verdad? A la hora de este tipo de prácticas. No todo lo natural es inocuo. Ese es un principio muy importante que tenemos que tener claro. Entonces acá, para concientizar médicos, personal de salud en general, es importantísima la capacitación, las estrategias de comunicación, la investigación. Hay muchos vacíos en investigación todavía en esta línea. Y de nuevo, haciendo un llamado a que los pacientes en tratamientos contra el cáncer y en estado neutropénico puedan tener una alimentación balanceada y nutritiva que colabore con la mejora de su sistema inmune. El llamado es principalmente a continuar las investigaciones y hacer estrategias público-privadas que ayuden a facilitar esa comunicación, tanto para personal de salud como para cuidadores y como para el paciente propiamente. Ya me queda clara también la pregunta de los virus, de los patógenos mutantes, que por acá la plantean un poco diferente, y sí, es parte de lo que debemos seguir investigando. Hay muchos vacíos todavía, patógenos que pueden adaptarse y que ahora vemos con más frecuencia en frutas y vegetales, y ahí sí, como les decía en la presentación, debemos considerar que de primera entrada comer crudo puede ser más riesgoso para un paciente neutropénico, pero con prácticas adecuadas no es necesario excluirlos del todo, porque recuerden que desde el punto de vista nutricional nos brindan cosas que necesitamos durante la recuperación. Entonces, de nuevo, es un análisis de peligros lo que ocupamos para poder identificar cuáles son esos peligros significativos para una población susceptible, donde es diferente que yo, una persona sana, me coma una ensalada, a que una persona en estado neutropénico se coma una ensalada y lo que puede tener ahí a nivel microbiológico. Entonces, debemos hacer ese análisis de peligros específico que nos permita plantear esos controles y esas estrategias para asegurar la inocuidad. Y Aquí creo que por aparece acá me quedaba una otra más. pregunta para la doctora. Sí, dice, buen día, Harold. ¿Es posible que no, esa no es, perdón. Silvia Medin, buenas tardes. ¿A qué temperatura y tiempo se pasteuriza la leche materna? ¿Hay estudios? Hay muchísimos estudios relacionados con la pasteurización de la leche materna, y aquí aprovecho para responderle también a Ángel, que pregunta por el patógeno. En leche de vaca es Coxiella burnetii, ¿verdad? La pasteurización de la leche de vaca está específicamente diseñada para el control de Coxiella burnetii, que es un patógeno presente en leche de vaca y el más termorresistente. Entonces, la medida de control se establece de esa forma: 65 grados, 30 minutos para pasteurización baja, digamos. En leche humana existen reportes de Coxiella burnetii, pero no es el patógeno más significativo. En leche humana, las investigaciones nos están llamando a ver Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, principalmente por la piel, el estafilococos, ¿verdad? Por la manipulación en el pecho de la mamá cuando se está extrayendo la leche, y el Bacillus cereus por su capacidad de formación de esporas que pueden sobrevivir el tratamiento térmico. Entonces, al estar la espora presente, sobrevivir el tratamiento térmico, yo debo tener una barrera posterior que es la refrigeración. Sabemos que la refrigeración va a controlar ese peligro. Entonces, un banco de leche debe establecer controles para toda la cadena, asegurando el enfriamiento adecuado después de la pasteurización. Y en función de un patógeno diferente, vienen controles y medidas diferentes que deben separarse de las recomendaciones de leche de vaca y hacerse específicas para leche humana. Aquí vi una pregunta sobre los estándares o requisitos que se deben cumplir para exportar de Colombia a Estados Unidos o México. Bueno, los requisitos son completamente diferentes. No hay un estándar específico para todos, sino que depende del tipo de producto. En Estados Unidos, las especificaciones se encuentran publicadas en el CFR, primordialmente en el título 21. En México están publicadas en las normas oficiales mexicanas. En México las normas son horizontales, estamos hablando de leche y productos lácteos, carne y productos cárnicos,
y cereales. O sea, tenemos normas específicas donde vienen los niveles de microorganismos máximos permitidos, los niveles de metales pesados, toxinas como aflatoxinas cuando sí se requiere, y si nuestra norma es de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de Economía, estamos hablando de composición. Entonces, Diana, mi correo electrónico estaba en la última transparencia, es sara@unam.mx. Si gustas una pregunta más concreta, con todo gusto te la puedo responder, porque de esto me aviento un semestre, o sea, todo el año platican con mis alumnos de legislación, entonces no acabamos, no nos da tiempo. Sarita, Sara @ unam.mx, lo escribo en el ya lo en el escribió, chat. pero rectifícalo. Solo lo escribí para una persona, para todos. Creo que tenías otra pregunta por aquí arriba. Espérame un segundo que sí decía. Doctora Sara, en México, ¿qué controles tienen sobre la inocuidad de los alimentos que se venden por internet? En Colombia crecen los emprendimientos de alimentos por redes sociales, principalmente por Instagram, pero no están en el alcance del control de la autoridad sanitaria. Y sabemos que son productos preparados en casa, sin control, sin cumplimiento con la normatividad legal, sin registro sanitario, sin ser lugares evaluados por el INVIMA. Eso es muy importante y se creció a raíz de la pandemia, ¿no? Sí, definitivamente no hay control sobre estos. Por internet, todo lo que son los restaurantes, y siempre ha sido mi pelea, pues están normados así, pues sí existe la norma 251, pero cualquiera pone afuera en la puerta de su casa su anafre en México y se pone a vender quesadillas. Y son un riesgo definitivamente para la salud porque no hay higiene, el polvo, mejor no hablamos. Cuando uno, pues por jugar, abre cajas Petri y la cierra, es impresionante la cantidad de cosas que pueden crecer ahí, que se vomitan los microorganismos, como digo yo, de las cajas, ya no caben. Es impresionante. Y de repente, pues también pescamos huevecillos de larva de mosca, etcétera, etcétera, lo cual es verdaderamente un riesgo para la salud. Pero no se nos olvide, nos encanta consentirnos y cuando nosotros salimos a la calle, eso se nos olvida, tenemos hambre, ya saben, sale la grasa a traernos así como viborita, ¿verdad? Ahí vamos derechito al puesto a comprar lo que sabemos que no debemos comer, hay falta de conciencia, ahí pues no hay etiquetado que nos guíe, no hay garantía de las temperaturas de proceso, del mantenimiento bajo cadena de frío, todas esas cosas, no sabemos qué pasa. Para mí son un riesgo muy grande, no están normados, en México tampoco, son un riesgo. Y también veo que ahora de repente cualquiera te vende nueces, pero no tienen ningún registro, nada más te las ponen en una bolsita bonita y te las mandan a tu casa y tú no sabes cuál es el origen de ese producto. Nuevamente, falta de educación al consumidor. Sí, Sarita, tienes toda la razón y en Colombia es similar. Ya todo el mundo montó su negocio de nueces, de mezcla de nueces, porque como es algo que tiene tanta demanda, entonces, y se ven aparentemente muy bonitas, pero en estos días vi ya una bolsa de nueces inflada completamente. Y la gente decía, no, eso no le pasa nada, eso se echa en agua caliente, eso no sé qué. Imagínate. Y yo veía ya los gorgojos que se van a volver maripositas ahí caminando dentro de la... No, impresionante. Lo que nos decía Diana de la educación a todo nivel y tú también al consumidor, es la pura realidad. Tenemos que educar mucho al consumidor. Sara, mira, dice otra pregunta. ¿La inocuidad también es el desbalance de los nutrientes? Yo creo que sí es para ti, sí. Que se ofrecen en todos los productos. Hoy en día vemos un exceso de omega 6, ya que cada fabricante controla su producto, pero el retail no controla un balance en góndola. ¿Cómo se podría controlar ese balance nutricional en góndola? Esto está más complicado todavía porque todo el mundo tiene derecho a enriquecer sus productos, ¿no?
pero tampoco se pide que haya un balance de los nutrientes y entonces a lo mejor estamos por arreglar una cosa, estamos descomponiendo otra. Necesitamos educarnos a todos los niveles porque ahora, pues en México, como ya tenemos los sellos, la gente dice, bueno, pues entonces le tengo que dar otro plus y ahora todo el mundo enriquece y todo el mundo pone cosas y estamos pues a lo mejor desbalanceando más. No sé cómo podríamos lograr balancear en góndola, tendríamos que educar. Para mí la educación es la base de todo. Tenemos que educar a los que elaboran productos para obtener productos balanceados. Tenemos que educar al consumidor para que coman. Y yo siempre aquí les doy un ejemplo. México es un país rico en frutas. Un día invité a un ahijado y a mi comadre a desayunar y estaba yo picando melón y bueno, es una de mis frutas favoritas. Yo me comía un pedacito y me comía otro pedacito. Y dije, Madre Santa, ya no voy a comer porque no va a haber melón. Cuando llegan a desayunar el niño me dice, madrina, ¿qué es eso? Y dije, ay, hijo, es melón. Ay, yo no como eso. Dije, vamos a hacer una cosa, hijo. Cómete un pedacito, uno. Si te gusta, te lo comes. Si no te gusta, no te lo comes. Se lo comió y dijo, qué rico. Es que ahora yo como uvas y melón. Entonces, si la mamá no le da melón, no le da sandía, no le da plátano, no le da naranja, el niño va a comer fruta. Si la mamá no le da vegetales, el niño no va a comer vegetales. Y las pastillas no son la solución a todo, ¿no? Porque tenemos un fuerte porcentaje de la población que prefiere agarrar una pastillita que dice que tiene todas las vitaminas que necesita, que puede ser un suplemento importante, pero nunca jamás sustituirá la fuente natural. Entonces, todo es base educación. Educación en casa, educación en la escuela, educación en el trabajo, educación en todos lados. Y no lo hemos logrado. Hemos fallado. Y tenemos que revertir este problema. Y ahora tenemos otra cosa que solo te la menciono, lo del rotulado frontal, ¿no? Que de todas maneras no es algo que está muy claro en nuestros países. En Colombia estamos estrenando el rotulado con sellos restrictivos, que es similar al de México. Y luego con materias primas y aditivos no naturales para reemplazar grasa. ¿Cómo ha sido el impacto de los sellos en México? Ay, miren, yo la próxima semana en un evento de ILSI voy a dar los resultados de esto, exactamente, porque me lo pidieron, se presentaron estos resultados en septiembre del año pasado en el Food Tech Summit, pero los vamos a volver a platicar porque la población quiere saber qué ha pasado en México con ese etiquetado. La gente está comiendo mejor, la gente está entendiendo mejor los alimentos. Híjoles, es bien divertido. Los invito, va a ser un evento de ILSI, es el día 15. Pongo en un momento la dirección, la voy a buscar, se las pongo aquí en el canal. Sarita, se va a ser súper interesante. Doctora Diana, yo no sé si aquí usted ya contestó esta pregunta. ¿Por qué no hacer el proyecto de norma para leche materna y enviarlo al CAC Roma para su análisis? ¿Esa ya estuvo? Sí, la estaba viendo. Pues sí, o sea, oportunidades hay muchas, aún se requiere investigación. Se requiere investigación, se está trabajando mucho en diferencias de tratamientos térmicos para leche humana, donde se logre identificar, como les decía antes, el patógeno de referencia al cual iría dirigido el tratamiento térmico, teniendo una mejor preservación de los componentes nutricionales que son pues claves en la leche humana, ¿verdad? Entonces, creo que aún el mundo no está listo para una norma en ese sentido, porque hay mucha investigación de momento desarrollándose, tratando de cambiar o de dar la evidencia para poder tomar mejores decisiones en cuanto al tratamiento térmico de la leche humana en particular. Y eso es lo que se está estudiando en este momento. Sí quisiera aclarar nada más, porque ahora me quedé pensando que no se quedaran con la idea, la pasteurización de la leche humana se da en los bancos de leche, ¿verdad? Cuando la leche es extraída para uso propio de la madre y su infante en hogar, ahí no hay que hacer un tratamiento térmico, es solamente para la leche donada en bancos de leche humana. Aquí hay un comentario interesante para ponerlo también aquí de manifiesto. Los estudios que afectan la inocuidad se enfocan especialmente en la causa asociada al HACCP
Y en cuanto a las BPM sobre las causas dadas por el proceso productivo, ¿por qué la academia no investiga cómo afecta a la inocuidad el continente del proceso? Es decir, la infraestructura. Un edificio mal diseñado tiene mucha incidencia sobre la inocuidad. Hemos desarrollado el concepto de arquitectura alimentaria hemos desarrollado el concepto de arquitectura alimentaria para apoyo al control de inocuidad. Entonces, no sé si hay algún comentario de parte de ustedes que son docentes, porque aquí en Colombia el ingeniero que escribe, él ha desarrollado bastante trabajo al respecto de la arquitectura alimentaria. Entonces, él como que pregunta que por qué las universidades, la academia no desarrolla de pronto cátedras específicas sobre el tema. Sí. Adelante, Oye, Sara. no, adelante. Luego yo. No, me parece muy interesante. De hecho, hace poco estuve leyendo un artículo donde se evaluaba el efecto de este tipo de cosas, ¿verdad? De aspectos que también son buenas prácticas de manufactura, pero más referidos a la parte de instalaciones, infraestructura, y cómo desde ahí ya se empieza a tener un efecto en la inocuidad del producto. Coincido en que hay una oportunidad también de investigación en esa línea, en ese sentido. Y que como decía Sara, a veces es ahí en esos pequeños detalles, ¿verdad? Donde todavía falta implementación, muchísima implementación en nuestra región por lo menos, y son oportunidades que las empresas pequeñitas y medianas tienen todavía que mejorar. Definitivamente, ha habido avances importantes. La normatividad indica las características de los pisos, paredes, uniones. La normatividad en Estados Unidos, en México lo marca, ¿sí? Pero sí hay todavía industrias que no cumplen. En una ocasión me tocó ir a una industria que es el casco de una hacienda. Estoy hablándoles de paredes de adobe. O sea, y no puede ser, pero existe. Y bueno, ¿por qué no es que no lo investiguemos? No es que no querramos investigar, es que investigamos donde hay el recurso, y si no hay recurso para continuar trabajando en un área en específico, tenemos que buscar otra, porque tenemos que autofinanciarnos en muchas ocasiones nuestras propias investigaciones, y desgraciadamente no todo el mundo logra el camino para ese tipo de trabajos. Hay otra pregunta, consulta. ¿Qué opinión les merece la advertencia de la OMS sobre el uso de edulcorantes? Mariel. Sí. Perdón. ¿La puedes repetir? Estaba tratando de poner la dirección para que se inscriban al evento, leyendo una que no puse atención, perdón. Claro que sí. ¿Qué opinión les merece la advertencia de la OMS sobre el uso de edulcorantes? La OMS dijo, y eso fue muy clara, que no evita que te dé diabetes, etcétera, etcétera. No dijo que sea malo. Son una alternativa. O sea, ese documento de la OMS definitivamente fue mal interpretado. Está siendo interpretado como que ellos dijeron que los edulcorantes son malos. Debemos recordar que hay muchos organismos internacionales que han trabajado por la garantía de que los aditivos sean seguros, entre ellos los edulcorantes. Está JECFA, está la FAO, ¿sí? Hay muchísimos estudios que respaldan la autorización de un gobierno de un determinado edulcorante. Ese documento definitivamente fue mal interpretado. Esa es mi opinión. Están interpretando inadecuadamente, porque dicen, este estudio que dice que hay relación, ni siquiera tiene suficiente gente ni está basado en ciencia, y ellos lo dicen. Entonces, no hay que interpretar inadecuadamente y luego colgarle estrellitas a quien no las dijo, ¿no? No dijo eso. Hay otra, no sé si lo podrán responder o será para Jairo. Los cultivos orgánicos no están claramente identificados dentro de las 8 fuentes que impactan la inocuidad. ¿Es porque ya están muy bien estudiados? ¿Algún comentario?
Yo ahí Pues, no tengo experiencia, la verdad. Magda, ¿qué tanto has trabajado también esa parte? ¿Habrá algún Pero comentario? tampoco me atrevería a decir La algo. pasamos a Jairo entonces. Sí, yo creo sí, que Es lo del, mejor es es del tenor de enviársela, Jairo. Sí. señora. sí. Bueno, entonces yo creo que estamos como llegando al final, ¿cierto? Si no hay más preguntas, Fanny, ¿tú ves más preguntas? Aquí hay una opinión interesante. Dice, con el liderazgo de Jairo Romero, se hizo un acompañamiento durante 10 años a 11 ingenios azucareros, de 10 años a 11 ingenios azucareros. Allí se priorizó el diseño sanitario y tuvimos la participación de un arquitecto quien hizo un excelente trabajo guiándonos en esta área. Ah, pues, Acá excelente. aquí nos están preguntando ya cuándo cuelgan la página las presentaciones de los conferencistas, Magda Ivonne. Yo creo que la semana entrante. Yo creo que sí, pero de todas maneras me falta autorización de uno de los conferencistas. No hay Entonces, problema, yo ya la leí, yo autorizo. listo. Entonces ya tenemos autorización de los tres y a más tardar el lunes próximo estarán en la página de Alacta, al igual que en YouTube, a través de nuestro canal de Alacta, también vamos a colocar toda la conferencia que gentilmente nos grabó el IICA. En todo caso, gracias, Sara. Aquí todos pueden copiar, por favor. No desaprovechen el momentico porque cerramos el chat y ya no se puede copiar, ¿cierto? Ya Yo no lo se estoy puede, copiando. no, pero perdón, pero me tardé para que no estuviera, No, espero que está no tenga. súper bien. Muchas gracias. Entonces, quisiera pues empezar por agradecerle a cada uno de los conferencistas. Jairo me dejó encomendada que les llega muchos saludos a todos, que fueron muy generosos con sus comentarios y que él espera poderles contestar todas las preguntas en el correo que yo ya escribí. Entonces, también a Diana de la Universidad de Costa Rica que aceptó la invitación que se hizo a través de ILSI por contacto de Sarita. Todo nos ha salido muy bien, Sara, perfecto todo. Gracias a todos, a los que han No, estado gracias. de todo esto. Pilar, mil y mil gracias por pues por esta recepción en tu casa, que no, ni más ni menos. Entonces, hemos estado ya casi más de 2 horas porque estamos desde las 10:30, muy bien atendidos, y a los participantes que tengo que adicionar a los que había mencionado. También hay de Nicaragua, de Guatemala, de Cartagena, Colombia. Hay una sala con 34 jovencitos tecnólogos de alimentos que se están capacitando, escuchándolos a ustedes. Entonces, estamos muy felices porque nos daría más de casi 500 asistentes en el día de hoy, en el pico máximo. Entonces, Sí, aquí muchísimas nos están gracias a todos, preguntando. a mi secretaria Fanny Rivera, que ella tiene muchísimo que ver con el éxito de esta conferencia. Muchas gracias, Magda. Aquí nos están preguntando cuál es el registro de asistencia. Sí, aquí por la pantalla tuvimos el máximo 341, le sumamos 103 de México, perdón, de De Panamá, Panamá, y ahora tú me dices que que habían 34 34 estudiantes chicos estaban en un aula colombianos. en Cartagena, en el SENA. O sea que para contarle a todos nuestros queridos asistentes, tuvimos inscritos 1,157 y si logramos esos 500, unos números más, pues casi que llegamos al 50%, lo cual es un éxito, porque nosotros esperábamos un 30% con Magda. Dijimos, bueno, si se conectan 300, démonos pues por muy bien servidos. Muchas gracias a todos. Gracias, Magda. Si alguien más quiere hablar, Sarita, Diana o Pilar también, que Muchas ya gracias. la vi con Esperamos cámara. verlos pronto. Muchas gracias por la invitación. A ustedes mil Nos gracias. están escribiendo que no funciona el link. ¿El link? ¿El link de cuál? El de Sara.
El de Yo no lo Mesoamérica. transmití porque la doctora Sara lo envió solo a los panelistas, pero lo copié para todos, pero ya me dicen que no está funcionando. Yo me equivoqué en alguna cosa. Es que necesito pasar esto. Les mando a Magda para que lo ponga en la página de En el Alacta. acta. Sí, señora. Eso. Perfecto. No te preocupes. Así lo Para haremos. que No haya problema y está en entonces mi ya Face, publicado en mi Face, y en el Face estoy como es Sara más Esther. difícil, sí, señora. Estoy repitiendo la página de Alacta para quienes, como eso está bien atrás, esta es la página, perdón, de mí para, sí, para todos. En todo caso, muchísimas gracias. Qué alegría tenerlos a todos y me comunicaré, si de pronto se pueden comunicar de los que no son afiliados a Alacta, de Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Perú, Ecuador, me encantaría poder contactarlos para ver cómo a través de las asociaciones de esos países pueden vincularse a nuestra Alacta y poder continuar con todas estas actividades y muchas que hacemos en nuestra asociación. Mil gracias. Muchas gracias, hasta luego. Abrazos.